Amados hermanos, hablemos de la palabra de nuestro Dios, la palabra de Dios. Decíamos que estamos hablando con temática, aleluya, del libro incomparable, el libro incomparable como es la Santa Biblia. Y en la Biblia encontramos un mensaje que Jesús da, hermanos, a sus discípulos. En San Juan capítulo 8, versículo 31, aleluya, hablemos bajo el tema permaneciendo en sus palabras, permaneciendo en sus palabras. Y San Juan 8:31 dice la palabra de Dios, la Santa Biblia dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. San Juan 8:31. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Aleluya. Qué honor, qué privilegio ser contado, hermanos, como discípulo de Jesucristo. Creemos en la palabra de Jesús y dice la Biblia que aquel que permanece en su palabra será su discípulo. La palabra, hermanos, permanecer, básicamente quiere decir quedarse. Ese es el significado de la palabra permanecer. Básicamente significa quedarse. Y cuando nosotros conocimos a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador, podemos entender, hermanos, que cada creyente se convierte en un seguidor de Cristo, se convierte en un discípulo de Cristo. Y un discípulo de Cristo, hermanos, está inseparablemente enlazado a Él. No podemos decir que somos discípulos de Cristo si no nos enlazamos a Él en todas las áreas de nuestra vida. Nosotros, como discípulos de Cristo, dependemos de Él por la gracia, y por esa gracia que Él ha manifestado en nuestra vida, hemos decidido, hermanos, obedecer sus palabras, seguir, hermanos, sus mandamientos y permanecer unidos a Él. La Biblia dice que separados de Él nada podemos hacer. Entonces, si queremos dar fruto, si queremos dar testimonio de ser discípulos de Cristo, hermanos, tenemos que ser, evidentemente tenemos que estar unidos, tenemos que estar pegados, tenemos que quedarnos al lado de o junto a Jesucristo para poder manifestar que somos sus discípulos. Y decíamos que el Señor nos ha dado gracia, y bajo esa gracia y bajo ese poder que el Espíritu Santo provee en nuestra vida, nos ayuda para permanecer en sus palabras. Y cuando decimos permanecer en su palabra, quiere decir quedarnos, aleluya, para acatar sus mandamientos, quedarnos junto a Él para obedecer sus mandamientos. Nosotros, hermanos, nos fijamos obedientemente en su palabra para instruirnos cómo vivir, porque es el objetivo, hermanos, aleluya, de lo que la Biblia nos enseña, que nosotros tengamos instrucciones, que nosotros sepamos cómo vivir esa vida que le agrada a Dios, esa vida que honra a Dios, pero sobre todo esa vida que da testimonio de ser discípulos de Él. ¿Por qué? Porque dice la Biblia: porque si permaneces en mí, en mis palabras, dice, seráis mis discípulos. Aleluya. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que someternos y nos ofrecemos voluntariamente en una profunda adoración y alabanza para someternos a su autoridad, que su autoridad sea sobre nuestras vidas. Como cristianos tenemos que reconocer y conocer que Jesucristo es la fuente, aleluya, y sustento de nuestra vida. Si queremos, hermanos, permanecer, si queremos ser buenos discípulos de Cristo, obligatoriamente, aleluya, o permanentemente, tenemos que permanecer en Él. Aleluya. El pasaje que hemos leído dice que Jesús le está hablando a los judíos que creyeron en Él. Y mire, hermano, Jesús, aquellos que creyeron en Él, los quiere enseñar sobre la exigencia de permanecer en su palabra. Pues cuando, aleluya, dice que esto manifestaría verdaderamente su condición de discipulado. Si permanecieres en mis palabras, dice, seréis mis discípulos. En la vida y en el ministerio de Cristo, hermanos, durante su ministerio sobre la tierra, podemos hablar de tres tipos de personas
que andaban o seguían a Cristo. Andaban o seguían a Cristo. El primer tipo de personas pues eran los fariseos, aleluya, y los saduceos y los escribas, quienes eran los críticos. Los críticos eran aquellas personas que siempre estaban presentes, pero no para valorar la enseñanza de la palabra o del testimonio de la palabra de Cristo, sino, hermanos, siempre para buscar algún error o buscar, según ellos, hermanos, algún error o algo que difamara a la persona y al ministerio de Cristo. Aquellos que estaban ahí para hablar negativamente de lo que Cristo exponía o de lo que Cristo decía. Y así hay mucha gente hoy en día, hermanos, que no siguen o no leen la Biblia para edificarse, para sustentarse en la fe, sino que simplemente leen la Biblia para buscar errores según ellos, para buscar evidencias de errores en la Biblia y poder, hermanos, aleluya, aleluya, poder echarle en cara a los creyentes, aleluya, de que estamos creyendo en un libro imperfecto. Siempre habrá críticos, aleluya, en la existencia de la humanidad. Anduvieron ahí, hermanos, siguiendo a Cristo. ¿Usted cree que no lo habrá hoy en día? El segundo tipo de personas que había, hermanos, y seguían a Cristo, eran los necesitados. Aquellos que venían solamente a Cristo en busca de lo que los beneficios de su ministerio, aleluya, pudieran obsequiarles o pudieran darle. Ahí tenemos aquellos, hermanos, que le siguieron hasta lo alto de un monte, y dice la Biblia que fueron beneficiados, aleluya, con pan y con pescado, cuando no había otro lugar donde comprar. Y vieron aquel milagro, hermano, aleluya, aquel milagro tan maravilloso donde la Biblia dice que Jesucristo, al orar, el pan y los peces se multiplicaron, y dice la Biblia que comieron 5,000 varones, más aparte las esposas y los hijos. Entonces siempre habrá gente, hermanos, que busque a Jesús, no con el deseo de obedecerle, no con el deseo de amarle, no con el deseo de permanecer en sus palabras, sino simplemente a ver qué sacan, o a ver, hermanos, si sus necesidades son resueltas, aleluya, por estar siguiendo. No somos seguidores de los beneficios, somos seguidores de las personas, que es Jesucristo de Nazaret, aleluya. Entonces el tercer tipo de personas que seguían a Cristo pues eran sus discípulos. Los discípulos, al contrario de aquellos necesitados, porque el necesitado, aleluya, buscaba solamente satisfacer su necesidad sin tener que comprometerse con Cristo. Mas sin embargo, aleluya, los discípulos eran personas, hermanos, que aun cuando no fuera satisfecha su necesidad, ellos se comprometían, aleluya. Eran personas cercanos, eran personas, hermanos, que podríamos decir, nada los haría dejar a Jesús, aleluya, sino que ellos querían permanecer con Él, estar donde Él estaba, caminar por los caminos que Él caminaba, aleluya, dormir en los lugares donde Él dormía, porque un discípulo de Cristo está dispuesto a seguir a Jesús en cualquiera sea la circunstancia de su vida. Por eso dice la Biblia que Jesús les habló a aquellos hermanos que estaban con Él. Y dijimos, hermanos, que permanecer en Cristo, aleluya, es quedarse con Él, estar con Él, estar amarrados a Él, estar atados a Él. Jesús dice, hermanos, y usa una alegoría, aleluya, cuando en el capítulo 15 del libro de Juan, cuando habla de la vid y los pámpanos. Así como la vid y el pámpano están unidos, así como la rama de la vid está unida al tronco de la vid, así también nosotros tenemos que estar unidos a Cristo, estar unidos a Él. Hemos decidido quedarnos con Él, aceptar, hermanos, sus condiciones, aceptar su palabra y obedecerla, aunque en muchas ocasiones la palabra, hermanos, aleluya, sea dura, sea difícil de sobrellevar. Estamos decididos a quedarnos con Él, porque la Biblia dice: si permanecemos en sus palabras, somos sus discípulos. El apóstol Pablo podría decir: ¿qué me puede separar del amor de Cristo? Ni tribulación, ni angustia, ni persecución, ni hambre, ni desnudez. Y da una serie de detalles, hermanos, negativos que pudieran ser ocasión de dejar a Jesús, de querer dejar el discipulado, querer dejar el cristianismo. Pero Pablo dice: nada ni nadie me podrá separar del amor de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya. Ese es un verdadero discípulo, aquel que permanece en su palabra. Y lo primero que yo tengo que decir, hermanos, aleluya, que permanecer en Cristo es evidencia de una salvación genuina.
Permanecer en Cristo es evidencia de una salvación genuina. Aquel que ha sido salvo, hermanos, y permanece firme, aleluya, en la fe, y permanece firme, hermanos, a pesar de las circunstancias adversas que pueda vivir, es una persona que manifiesta una fe genuina, porque ha creído a Dios, le ha creído a su palabra. El sustento de su alma, hermanos, aleluya, no son las voces del mundo, sino que es la voz de Dios a través de su palabra, quien la hace permanecer fiel. El apóstol Juan se refirió, aleluya, a ciertas personas, hermanos, que, aleluya, que no permanecieron en Cristo. Juan se refirió a cuando hablaba de profesantes. Y en la primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 19, el apóstol Juan dice: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Habrían permanecido con nosotros. ¿Por qué no permanecieron con nosotros? Porque fueron débiles en la fe. ¿Por qué no permanecieron con nosotros, hermanos? Porque se fijaban más en las circunstancias que en la verdad de la palabra. ¿Por qué no permanecieron con nosotros? Porque le dieron oído más a la voz del mundo, aleluya, que a la voz de Dios. Amado hermano, aleluya, la fe genuina se basa no en lo que el mundo diga, no en lo que la gente diga. Una fe genuina se basa en lo que Dios ha dicho en su palabra, aleluya, bendita palabra que trae permanencia a nuestra vida. La Biblia dice que el cielo y la tierra pasará, pero su palabra no pasarán. Las voces del mundo podrán pasar y serán distantes en cierto momento de nuestra vida, pero la voz de Dios permanece para siempre. Se podrá secar la hierba y se marchitará la flor, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Por eso dice Juan, hermanos, aleluya, aleluya, no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Aleluya. Esto es personas genuinas, hermanos. Personas con una fe genuina siempre se quedarán del lado de Jesús. Personas con una fe genuina nunca se retirarán en medio de la adversidad. En el capítulo 6 del Evangelio según San Juan, dice la Biblia que Jesús comenzó a hablarles del reino y comenzó a hablarles, aleluya, acerca de lo que habrían de padecer por causa del reino. Y dice la Biblia que la gente al escuchar decía: dura palabra es esta, ¿quién podrá permanecer? Y la Biblia dice que mientras más Jesús les hablaba la palabra, sus oídos, hermanos, aleluya, como que les dolían por la dureza de la palabra, y dijeron: dura palabra es esta, y comenzaron a alejarse cada uno de los que estaban allí. Pudieron haber sido los críticos, pudieron haber sido los necesitados, pero los discípulos no se retiraron. Y Jesús volteó y les dijo: ¿queréis vosotros también ir con ellos? ¿También queréis ir vosotros? Uno de ellos dijo: Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Aleluya. Ese es el que permanece en Cristo. Ese es el que permanece fiel. No permanece fiel por causa de las circunstancias. Permanece fiel porque ha atesorado en su palabra la verdad de Dios. Ha atesorado en su mente, y en su corazón la verdad de Dios que está en su palabra, la Santa Biblia. Por eso, hermanos, permanecer en Cristo es evidencia de una salvación genuina. Número 2, permanecer significa no dejar de ser persuadidos por su verdad. No dejar de ser persuadidos por su verdad. Aleluya. Que siempre la verdad de Dios nos persuada, que siempre la Biblia, hermano, nos hable a nuestro corazón y nos persuada a ser mejores creyentes, nos persuada a ser mejores cristianos. Esto significa, hermanos, aleluya, nunca elevar alguna otra verdad por encima de ella. Nunca. Permanecer en Cristo, permanecer, hermanos, en su palabra, significa darle ese valor a la palabra. No anteponer a la Biblia, hermanos, la filosofía de los hombres. No anteponer, hermanos, a la palabra de Dios, hermanos, aleluya, los pensamientos humanistas, aleluya. No anteponer a la palabra como lo hacen los mormones, su libro del Mormoni, con aquellas visiones, aleluya, de su líder que tuvo. No, la Biblia es el libro incomparable. La Biblia es la palabra de Dios, aleluya. No anteponer a la palabra, hermanos, aleluya, lo que los testigos de Jehová llaman su atalaya. No,
Para nosotros, hermanos, la Biblia es la palabra de Dios. Qué lástima, hermanos, que hoy podemos encontrar muchos ministerios que usan más métodos o técnicas del mundo para poder llegar a la gente. Nos damos cuenta, hermanos, aleluya, que muchos mensajes que se predican, hermanos, en las redes, hay más psicología en su predicación, hay más metodología humanista, hay técnicas de convencimiento, hermanos, aleluya, donde intentan elevar al hombre, aleluya, a que el hombre puede por sí mismo resolver sus problemas. Déjame decirte que no es así. Nosotros todavía somos predicadores de la palabra. Nosotros todavía creemos en este libro magnífico e incomparable que es la palabra de Dios. Fuimos llamados a ser expositores de la palabra. Fuimos llamados con un llamamiento santo para hablar de la Biblia, para hablar de la palabra, no para hablar, hermanos, de otras fuentes, no, sino para hablar de la palabra de Dios. En el libro de Hechos, capítulo 6, dice la Biblia, hermanos, que el trabajo de la iglesia primitiva había crecido y se había descuidado, hermanos, aleluya, las mesas de las viudas de los griegos. Y dice la Biblia, hermanos, que los discípulos se levantaron y dijeron: nosotros no podemos, el trabajo ha crecido mucho. Si nosotros nos metemos al trabajo de servir las mesas, vamos a descuidar la oración y la palabra, porque el ministerio de aquellos que fuimos llamados a predicar la palabra básicamente se centra en la oración y la palabra. Como pastores tenemos que tener tiempo para orar por la iglesia. Como pastores tenemos que tener tiempo para estudiar la palabra, para entregar un mensaje poderoso, un mensaje que llene el alma, un mensaje que transforme los corazones, un mensaje, hermanos, que venga de Dios. Aleluya. Y los discípulos dijeron a la gente le dijeron: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Y dice el apóstol, dice: y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Que haya una correcta interpretación de los pasajes bíblicos, que haya una correcta enseñanza de la palabra de Dios. Por eso el pastor se prepara, el pastor estudia, el pastor busca de la gracia de Dios para traerles a ustedes, iglesia, un mensaje de poder, un mensaje edificante, un mensaje de acuerdo a la sana doctrina, no a lo que el hombre piensa, sino a lo que Dios quiere que tú sepas a través de su palabra bendita. Permanecer en su palabra, aleluya, significa no dejar de ser persuadidos por su verdad. Que sea Dios el que hable, voz de Dios y no de hombres. Significa nunca elevar alguna otra verdad por encima de ella. Para nosotros la Biblia sigue siendo nuestra regla de fe y de conducta. Para nosotros nuestra Biblia, hermanos, sigue siendo ese libro incomparable que nos enseña y aclara la verdad de Dios para nuestra vida. Número 3. Permanecer significa no dejar de sentirnos atraídos por su belleza y valor. Permanecer significa no dejar de sentirnos atraídos por su belleza y su valor. El valor de la palabra de Dios. Dice: y nunca mirar algo como más hermoso, más valioso o más atractivo que la palabra y el Señor que ella revela. Y al Señor que ella revela. El salmista declara acerca de la belleza de la palabra de Dios. Si usted tiene su Biblia allá cerquita de usted, busque el Salmo 19, del versículo 7 al versículo 10. Salmo 19, del versículo 7 al versículo 10 dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila
del panal. Aleluya. Habla de belleza de la palabra, la riqueza de la palabra de Dios. Es perfecta, aleluya, es fiel, es, aleluya, hace sabio al sencillo. Aleluya, son rectos que alegran el corazón, son puros que alumbran los ojos, es limpio que permanecen para siempre, son verdad sus juicios todos justos. Dice, son más deseables que el oro y más que mucho oro afinado. Aquella persona que permanece en las palabras de Dios, aquella persona que hace, aleluya, permanencia en la palabra, es una persona enriquecida espiritualmente, es una persona, hermanos, con sabiduría de Dios para poder aconsejar, es una persona que tiene la gracia de Dios invertida en su vida. Hay gente, hermanos, importante, pensadores, filósofos, historiadores, poetas, reyes, presidentes del mundo, que han dicho cosas importantes acerca de la Biblia. Aleluya. Tomás Carlyle, un historiador y matemático y crítico social escocés del siglo XIX, dijo en cierta ocasión: la Biblia es la enseñanza más pura que se ha registrado con letras humanas. Es la mejor pieza literaria que haya salido de la pluma del hombre. Tomás Carlyle, este historiador, matemático y crítico social del siglo XIX, dijo esto. George Washington, aleluya, George Washington, presidente norteamericano del siglo XVIII, él gobernó Estados Unidos en 1789 a 1797. George Washington decía: es imposible gobernar bien el mundo sin Dios y sin la Biblia. Es imposible gobernar bien al mundo sin Dios y sin la Biblia. Qué gran pensador, qué gran hombre, hermanos, aleluya. Por eso las naciones están en crisis sociales, tanta crisis social que encontramos, hermanos, aleluya, porque la gente hoy en día está queriendo gobernar sin Dios y sin la Biblia, sin Dios y sin la Biblia. Aleluya, qué tristeza que cada nación va hacia una crisis tremenda por ser rebeldes a la palabra de Dios. Abraham Lincoln, 16º presidente de los Estados Unidos de América, dijo esta frase, estas palabras: al ocuparse en la lectura bíblica, uso mi tiempo muy bien. Acepte usted todo lo que puede entender de este libro por medio de su razón y después tome el resto por fe. Haciendo esto, será mejor hombre mientras viva, y al llegar la hora de su muerte, será mejor hombre mientras viva, y al llegar la hora de su muerte. Creo que la Biblia, decía Abraham Lincoln, creo que la Biblia es el mejor regalo que Dios ha dado al hombre. Todo el bien que el Salvador del mundo nos proporcionó se nos comunica en este libro, y si no fuera por él, no sabríamos la diferencia entre el bien y el mal. Toda cosa provechosa al hombre se contiene en la Biblia. 16º presidente de los Estados Unidos, diciendo estas palabras tan hermosas acerca de la Biblia. Gabriela Mistral, premio Nobel de Literatura, pedagoga y poeta chilena, dijo en cierta ocasión: Biblia, libro mío, libro en cualquier tiempo y en cualquier hora, bueno y amigo para el corazón fuerte, poderoso compañero. Tu desnudez asusta a los hipócritas y tu pureza es odiosa a los libertinos. Charles Spurgeon, pastor y reformador inglés, el más grande predicador de Inglaterra, dijo una ocasión en cuanto a la Biblia: cuanto más cavamos en las Escrituras, más nos parecen una mina inagotable de verdad. Aleluya. Cuanto más cavamos en las Escrituras, más nos parece una mina inagotable de verdad. Walter Scott, quien fuera escritor, novelista y poeta escocés, dijo: la Biblia en este augusto libro se halla el misterio de los misterios. Feliz entre todos los mortales aquel quien Dios le ha concedido la gracia de oír, de leer, de recitar, orando y de respetar las palabras de este libro. Feliz aquel que sabe forzar la puerta y entrar con resolución a apropiarse de sus riquezas. Dice: pero más valdría no haber nacido que leerlo, y para dudar de él o para despreciarlo. Fray Luis de León, teólogo, poeta y astrónomo del renacentismo, dijo: notoria cosa es que
que las escrituras que llamamos sagradas las inspiró Dios a los profetas que las escribieron, para que nos fuesen en los trabajos de esta vida consuelo, y en las tinieblas y errores de ella y errores de la vida clara y fiel luz. Uno de los grandes evangelistas estadounidenses, D.L. Moody, dijo: lo que necesitamos hoy son hombres que crean en la Biblia, desde la corona de sus cabezas hasta las plantas de sus pies, que crean en toda ella, las cosas que entiendan y las que no entiendan. Aleluya. Necesitamos hombres que crean en la Biblia, desde la corona de sus cabezas hasta la planta de sus pies. Quiere decir que toda la palabra tenga dominio sobre tu vida. Que la Biblia, la palabra de Dios, tenga dominio sobre tus pensamientos, tenga dominio sobre tu ética, tenga dominio sobre tu relación, tenga dominio sobre tu familia. Que la puedas creer con pasión, la palabra del Dios del cielo. El poeta y dramaturgo y novelista francés Victor Hugo dijo en cierta ocasión, y escuche bien esto, dice: Inglaterra tiene dos libros, la Biblia y Shakespeare. Inglaterra hizo a Shakespeare, pero la Biblia hizo a Inglaterra. Aleluya, gloria a Dios. Por último, hermanos, el militar y político estadounidense Dwight D. Eisenhower dijo: la Biblia es una ventana en este mundo por la que miramos a la eternidad. La Biblia es una ventana en este mundo por la que miramos hacia la eternidad. Estamos hablando, hermanos, aleluya, de este libro incomparable. Aleluya, aleluya. Permanecer significa no dejar de sentirnos atraídos por su belleza y valor, y nunca mirar algo más hermoso, más valioso, más atractivo que la palabra y al Señor que ella revela. La Biblia es el libro incomparable. La Biblia es ese faro de luz que alumbra al perdido. La Biblia, hermanos, aleluya, es ese faro de luz que alumbra, aleluya, a los barcos que están extraviados en lontananza, pero que al ver ese faro de luz tienen rumbo. Así es la Biblia para nosotros. La Biblia marca su rumbo en nuestra vida. La Biblia marca el rumbo de Dios para nosotros. La Biblia no permitirá que nos extraviemos. La Biblia no permitirá, hermanos, que nos perdamos. La palabra de Dios es poderosa. La Biblia dice, hablando el autor a los hebreos: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos, que alcanza hasta partir el alma, aleluya, discierne los pensamientos del corazón. El poder de este libro, el poder de esta palabra es incomparable, es sublime, es glorioso y sobre todo es bello. Ya hemos escuchado lo que algunos pensadores, filósofos, militares, presidentes hacen referencias a este libro. ¿Qué es la Biblia para ti? ¿Qué es la palabra de Dios para ti? ¿Qué valor le das a la palabra de Dios en tu vida? Dijo el Señor: si permanecieres en mis palabras, seréis mis discípulos. No seas un crítico, hermanos. No seas una persona que busca a Dios o busca a Jesús, aleluya, simplemente por necesidad. Sé una persona que busques a Jesús con amor, con anhelo de estar ligado a Él, con anhelo de estar pegado a Él, con anhelo de ser sus discípulos. Por último, aleluya, permanecer significa nunca dejar de descansar en su gracia y en su poder. Nunca alejarnos, como si en otro lugar pudiese encontrar una paz mayor. Aleluya, nunca alejarnos. Solamente, hermanos, aleluya, permaneciendo en sus palabras tenemos esa sensación de paz. Jesús lo dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. La paz de Cristo es incomparable. La paz de Cristo es diferente a la paz que el mundo te ofrece. Aleluya, solo en Él podemos descansar en su gracia y en su poder. Nunca alejarnos de su palabra. Timoteo, 1 de Timoteo capítulo 1, del versículo 3 al 7 dice: como te rogué que te quedases en Éfeso. El apóstol Pablo, hermanos, aleluya, le habla a su discípulo: como te rogué que te quedases en Éfeso, Timoteo, cuando fui a Macedonia, para que mandases algunos que no enseñen diferentes doctrinas,
ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora, pues el propósito de este mandamiento es el amor de nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas desviándose algunos se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Pablo le está diciendo a Timoteo: te mandé a Éfeso, aleluya, para que cuides la sana doctrina, aleluya, que le enseñes a la iglesia a no prestar atención a fábulas y genealogías interminables que solamente acarrean, aleluya, pleitos, más bien que edificación de Dios, que es por la fe. Porque esa es la virtud que tiene la palabra, esa es la virtud y la esencia de la palabra. La Biblia dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Cuando tú escuchas la palabra de Dios, cuando tú lees la palabra de Dios, cuando tú prestas atención a la palabra de Dios, tu vida va a ser edificada, tu vida va a ser construida, tu vida va a ser fortalecida, tu vida va a ser edificada en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Y tendrás, hermano, aleluya, la gracia de Dios para poder permanecer firme para el día de la prueba, permanecer firme para el día malo, permanecer firme para cuando vengan aquellos tiempos de adversidad. Porque es el valor que tiene la palabra en nosotros, aumentar nuestra fe, aleluya, y hacernos, aleluya, quedarnos cerca de Cristo para fortalecernos. Cada uno de nosotros necesitamos, hermanos, permanecer en Cristo. Permanecer significa nunca dejar de comer y beber de la palabra, como el pan del cielo y el agua viva, como si la vida pudiese encontrarse en otro lugar. Significa nunca dejar de comer y beber la palabra. ¿Qué es la palabra de Dios para ti? Es el alimento de tu alma. Es el alimento que nutre y vigoriza y fortalece tu vida espiritual. Aleluya. Es la palabra que da sustento. Es la palabra, es el maná del cielo que vine, aleluya, para nutrirnos. Es el maná del cielo, aleluya, espiritual, que está impregnado en la palabra de Dios, aleluya, para que tú y yo podamos fortalecernos en él. Permanecer significa nunca dejar de caminar en la luz de la palabra, como si otra luz pudiera mostrar los secretos de la vida. Nunca dejar de caminar en la luz de la palabra, como si otra luz pudiera mostrar los secretos de la vida. Hay quienes, hermanos, se han hecho lectores a las profecías de Nostradamus. Hay quienes, hermanos, buscan en otros libros, aleluya, encontrar la sapiencia o encontrar, hermanos, aleluya, la resolución de sus problemas. Pero han caído, han fracasado. Se han llenado de filosofías huecas en sus pensamientos, que no hay paz en su corazón. Quizás su mente esté muy hinchada de conocimiento, pero su corazón está vacío. Porque lo único que puede llenar el corazón, lo único que puede llenar el alma, son las palabras venidas del cielo. Son esas palabras que inspiró Dios a sus siervos para que lo escribieran. La Biblia dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil. La palabra de Dios tiene su utilidad. Es esa luz, hermanos, aleluya. La Biblia dice en el Salmo 119, verso 105: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Lámpara es a mis pies tu palabra. Es esa luz que nos guía en el tiempo de la oscuridad. Esa luz que nos hará y nos permitirá, hermanos, caminar con seguridad. Aún, hermanos, cuando las tinieblas, aleluya, nos rodeen, nosotros tendremos la luz de la palabra para ser guiados, para ser dirigidos y llegar al final del camino. Es lumbrera nuestro camino. Es la palabra que nos guía. Es la palabra que nos dirige. Es la palabra que cada discípulo de Cristo tiene que, hermanos, aleluya, llenar su corazón de ella para poder decir que es un discípulo de Jesús. Vosotros sois mis discípulos si permanecéis en mi palabra. Muchos no aman la palabra porque la Biblia
es como un espejo que revela nuestras imperfecciones. Es como un espejo que revela nuestra condición. Y muchos por eso no aman la Biblia, porque cuando la Biblia les comienza a hablar, cuando la palabra de Dios comienza a hablarles, su vida se confronta con la palabra y se dan cuenta que somos deficientes. Y nos damos cuenta de que estamos hermanos con deficiencia, o que hay ciertas cosas en nuestra vida que no son agradables a Dios, pero nuestro orgullo nos hace sentir o nos hace hacer pensar que estamos bien, que otros son los equivocados. El orgullo nos hace pensar, aleluya, que el predicador lo dice porque es un amargado, o el predicador lo está diciendo porque él no me entiende, o el predicador lo está diciendo porque se lo está diciendo otra persona. No, mi hermano, la Biblia te confronta. La Biblia es ese espejo que te confronta para que te des cuenta de tu debilidad, de tus errores y tu necesidad de Dios, para que le busques, para que le busques, para que enmiendes tu vida, para que corrijas tu camino. Aleluya, en este valle de sombra y de muerte es muy fácil caer, pero si te aferras a la palabra, si tomas a la palabra es luz, la palabra es vida, la palabra trae esperanza, la palabra trae bendición para ti, para toda tu familia. Muchos no aman la palabra porque dirán, como dijeron aquellos que seguían a Jesús: dura es esta palabra, ¿quién podrá resistirla? Dura es esta palabra. Y lo más fácil que ellos hicieron fue retirarse, fue irse al lado contrario donde estaba Jesús. En vez de correr y aferrarse a sus pies, en vez de quedarse, como dice la palabra, permanecer, quedarse y aferrarse a sus pies, aleluya, aleluya, y decirle: Señor, toma dominio con tu palabra sobre mi vida. Lo más fácil fue alejarse y irse. Y Jesús voltea hacia sus discípulos y les dice: ¿queréis iros vosotros también? ¿Queréis iros vosotros también? Aleluya. Y uno de los discípulos dijo: Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Aleluya. Gloria a Dios, porque hay muchos que han decidido quedarse. Hay muchos que han decidido permanecer firmes. Hay muchos hermanos detrás de ese dispositivo que me están oyendo, que pueden decir: yo soy de los que me quedé para seguir a Cristo. Yo soy de los que sigo firme en medio de esta pandemia, en medio de este tiempo de necesidad. Yo he decidido permanecer firme, porque una vida con Cristo es una vida de gozo, es una vida de paz, es una vida de felicidad, pero también es una vida de salvación. La Biblia dice: bienaventurado, Apocalipsis capítulo 1, bienaventurado aquel que lee, aquel que oye y que guarda. Aleluya. Lo que guarda, que lee, que oye y que guarda lo escrito en esta profecía. Bienaventurado eres, hermano, si eres de los que ha decidido quedarse. Si eres de los que ha decidido permanecer firmes. Si eres de los que ha decidido, aleluya, estar listo ya para decirle al Señor: Señor, no importa lo que venga, no importa las situaciones que estemos pasando, yo decido permanecer firme, porque solamente en ti hay palabras de vida eterna. Haga algo conmigo, hermano. Póngase de pie ahí en su casa donde usted esté. Póngase de pie. Haga algo conmigo. Tome su Biblia. Aleluya, esa palabra que Dios nos ha dado. Tome la Biblia. Póngala junto a su corazón. Póngala junto a su corazón. Aleluya, tome su Biblia y póngala junto a su corazón y cante conmigo ese coro que hemos estado cantando. Bellas palabras de vida. Aleluya. Aleluya, aleluya. Usted que está en su casa, tome su Biblia, aleluya, y póngala sobre su corazón y diga: bellas palabras de vida, bellas palabras de vida son las de Cristo Jesús. Ellas alientan mi alma, me dan fortaleza y luz, porque las palabras de Cristo son bellas, las palabras de Cristo son incomparables, las palabras de Cristo son maravillosas.
Nada sustituye, hermano, a la palabra de Dios. Nada sustituye a la Biblia. Nada sustituye a lo que en este libro precioso encontramos, que es la palabra de Dios. Póngase de pie un momentito. A menos que usted esté enfermo, a menos que usted no pueda levantar de la cama o de su sillón, no se levante. Pero si está sano, si está vigoroso, si tiene esa fe en Cristo, si cree en lo que dice la Biblia, libro incomparable, bellas palabras de vida, aleluya, bellas palabras de vida son las de Cristo Jesús. Ellas alientan mi alma, dan fortaleza y luz. Bellas palabras de vida resplandecen en mi ser. Bellas palabras que nunca en la vida había escuchado hasta hoy. Bellas palabras que nunca en la vida había escuchado hasta hoy. Una vez más, bellas palabras de vida. Sí, Señor, gracias por la palabra. Gracias porque esta palabra nos ha traído el conocimiento de un Dios de amor, de un Dios de misericordia. Gracias porque tu palabra nos vino a revelar, Señor, aleluya, la redención en Cristo. Palabras de vida resplandecen en mi ser. Bellas palabras que nunca en la vida había escuchado hasta hoy. Bellas palabras que nunca en la vida había escuchado hasta hoy. Padre celestial, gracias te damos por el mensaje de la Biblia, mensaje que trae salvación para nuestra alma, mensaje que nos habla de la redención en Cristo Jesús, mensaje que nos dice, aleluya, que tú has venido para establecer un reino y que tú un día regresarás por la iglesia para llevarnos a estar para siempre allá contigo en el cielo. Gracias por esta palabra que genera vida espiritual. Gracias porque cuando leo tu palabra mi fe crece, mi fe aumenta, mi vida se edifica, Señor, en el fundamento de la fe que es en Cristo Jesús. Gracias por cada creyente, gracias por cada cristiano. Gracias por habernos permitido, Señor, poner una Biblia en cada mano, Señor, para que sea leída y para que sean bendecidos con la esperanza redentora del Cristo de la gloria. Gracias, Salvador eterno. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya.